Vamos a empezar ahora con la segunda ponencia de esta mesa 10 de filosofía contemporánea, esta vez a cargo de Pablo Meriguet, profesor de la Universidad Central del Ecuador y miembro del Grupo de Investigación Filosofía, Humanidades, Crisis y Desafíos Contemporáneos, adscrito a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El tema sobre el cual va a disertar es el siguiente: 4 imágenes sobre la condición humana en la relación naturaleza-hombre en la antigua Grecia. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Ruth. Gracias a los presentes, a los que nos están escuchando. Yo debo empezar esto con una confesión. Mi ponencia original trataba sobre algo más relacionado con ontología contemporánea, es decir, que es la varorrealidad, un concepto en el que estoy trabajando. Pero escuchando a José María Maestre y a Ruth Gordillo el día de ayer de la inauguración, dije, tengo que en realidad hablar de algo más relacionado con el tema, y no me pude resistir, porque mi formación es de historiador, a hablar de cuestiones de historia, especialmente concerniente a la relación entre la naturaleza y hombre en la antigua Grecia. Bueno, voy a empezar con la lectura. A lo largo de la historia, el ser humano ha develado, en absoluta correspondencia con su praxis social, diversas maneras de comprenderse y comprender su relación con la naturaleza a través de una serie de nociones, valores, ideas, concepciones de la realidad, religiones, etc. En definitiva, es en la esfera de la cultura en la que el ser humano proyecta las profundas ideas que concibe en relación con esta inobjetable relación y, según esta, también sobre su propia condición. Naturaleza y cultura son 2 ámbitos de la realidad profundamente interrelacionados. Incluso durante la historia del pensamiento moderno se llegará a sostener que son la misma cosa. De ahí que, como se pretende mostrar en esta intervención, entre otros asuntos, la historia del antiguo pensamiento griego da cuenta de la necesidad del ser humano de definir simbólicamente su condición fundamental en relación con el tipo de vínculo que piensa que tiene con la naturaleza. Y aquí, evidentemente, naturaleza se debe entender en un sentido amplio, a saber, como el conjunto de los vivientes, los elementos, las leyes y los medios que estos necesitan para vivir, así como el resto de materia que tiene alguna relación con la vida. En este sentido, naturaleza no se entenderá como la totalidad de los entes que existen, sino más bien como aquella realidad primordial en la que se origina la vida, en la que se reafirma y que es ella misma vida. Ya la pregunta por la existencia del ser humano conduce a un cuestionamiento sobre sus características, condiciones, límites que lo disponen ante el resto de vivientes. En este sentido, la definición del ser humano no puede eludir la comparación con los otros animales, plantas, etc., y es por ello que dicha comparación entraña el establecimiento de una relación entre el antropos y el resto de los seres vivos, lo cual es más o menos evidente para cualquier persona que atienda al desarrollo de la historia. Tal vez por ello Joseph Gabert haya argumentado que las primeras preguntas auténticamente filosóficas provienen primeramente de la antropología filosófica. Y aquí se entenderá la antropología filosófica como el campo de reflexión filosófica que medita sobre la realidad humana, sus condiciones y límites. En esta ponencia quisiera mostrar cómo la antropología filosófica, ayuda a comprender la relación que el antiguo pensamiento griego ha establecido entre el ser humano, sus producciones materiales y espirituales, con la concepción que éste ha tenido sobre la naturaleza a través de algunas imágenes emblemáticas de esta cultura. Con imágenes me refiero a ciertas figuraciones lingüísticas que, mediante los mitos, religiones, ciencia y filosofía, han ayudado a estructurar una definición praxeológica del ser humano. Por ejemplo, la famosa máxima de Plauto, que escribe, lo mencionaría en latín, pero está aquí el profesor Maestre y no quiero: lobo es el hombre para el hombre y no hombre cuando desconoce quién es el otro, y que Hobbes reinterpretará a su manera como el hombre es lobo del hombre. Es precisamente una de estas imágenes, pues sugiere a lo largo de muchos siglos y de la obra de muchos pensadores que existe algo así como una seña particular en el ser humano que lo conduce a realizar en su vida social determinados comportamientos egoístas y violentos contra sus pares. En este sentido, la imagen se devela como un intento lingüístico de señalar determinadas características inmanentes del ser humano de manera sintética. Esto evidentemente no quiere decir aquí que se elaborará un mapeo exhaustivo de estas imágenes. Pues bueno, no es el objeto de esta intervención. En todo caso, para ir avanzando, la intervención se dividirá en 4 partes que aludirán a 4 imágenes que se formaron en la Grecia antigua.
el ser humano como ser racional y técnicamente hábil, el ser humano como un animal indeterminado con dones políticos, el ser humano como animal político y, por último, los seres humanos como la raza de los mortales. Debo añadir aquí que muchas de las nociones que voy a explicar pertenecen a mi maestro, mi director de tesis doctoral, Eduardo Álvarez, que, bueno, es especialista en antropología filosófica y que en sus conferencias y demás inspiraron estas ideas. Bueno, me voy a saltar un poco por qué es importante hablar de esto. Creo que ya si estamos en este congreso no me tengo que justificar ante ustedes por qué es importante hablar. Lo que sí es importante es que se pueda afirmar sin dilación que en toda cultura se ha llegado a afirmar que el ser humano es aquel ser que se caracteriza por una condición singular. En otras palabras, la definición histórica de este ser se ha caracterizado por su extrañeza, o si se quiere, por una singularidad que lo destaca. De entrada vemos que el hombre se ve a sí mismo como un ser otro en relación con el resto de los animales. Esta acción, sin embargo, no quiere decir, como se podría pensar a primera vista, que el hombre en todas las culturas es depositado por fuera del ámbito de la naturaleza. En realidad, el hecho de que muchos de nosotros tengamos la tendencia a juzgar de esta manera tales proposiciones se debe precisamente a nuestro tiempo moderno, en el que sí se puede notar nítidamente aquella famosa decisión ideológica, mas no real en términos existenciales, de la que hablan Adorno y Horkheimer entre los seres humanos y la naturaleza. Por el contrario, en algunas culturas, como la de los antiguos griegos, el ser otro no se desliga de su entorno natural, de la naturaleza surge y en ella se desenvuelve, aunque de manera especial. Esto se puede ver en la primera imagen que se señalará, a saber, el célebre mito de Prometeo y Epimeteo que Platón describe en su Protágoras. Ahí pueden ver estas dos famosas pinturas. La primera es del siglo XVII, de Jean Cossiers. Ahí le ven a Prometeo robando el fuego, me parece increíble, mucho mejor que cualquier imagen de superhéroes actual. Y la segunda es de Rubens, ¿no? Tan maravillosa ahí la tortura de Prometeo. Bueno, según la narración de Platón, hubo un tiempo en el que solo existían los dioses, los cuales decidieron crear a los mortales. A Prometeo y Epimeteo, divinidades menores, se les ordenó que distribuyeran las capacidades a los distintos mortales. Ambos acuerdan que Epimeteo sea el designador de las cualidades y Prometeo el inspector de tales asignaciones. De esta manera, a ciertos seres débiles se les concedió la velocidad, a los lentos se les otorgó la fuerza, unos más tuvieron el don del vuelo, otros la capacidad de vivir bajo tierra. El objetivo, como se puede ver, era crear cierto equilibrio entre los mortales. No obstante, Epimeteo, gracias a los dioses, comete una grave omisión, acaso por su escasa sabiduría, pues agota las cualidades por conceder sin haberle dado alguna al hombre, ser descalzo, desnudo y desarmado. Entonces Prometeo, que pagará un terrible costo por su osadía, roba a Hefesto y Atenea la sabiduría y el fuego, y se lo regala al hombre. De esta manera el mito nos cuenta que las cualidades del hombre que lo distinguen son su capacidad para pensar y su capacidad para transformar la naturaleza, o sea, sabiduría y técnica. Como se puede ver, estos dones son de naturaleza divina, pero esto no implica que sean cualidades que están más allá de la realidad de las cosas en un sentido trascendente, como sí pensará de alguna manera la teología cristiana, pues incluso los dioses y los titanes forman parte del cosmos. Desde el robo de Prometeo, estas cualidades divinas ya forman parte de la naturaleza humana. Sin embargo, no se puede negar que tales dones distinguen al hombre del resto de los animales, dándole al hombre una primacía sobre estos. Ahora bien, como continúa narrando Protágoras según Platón, Prometeo no pudo robar para los hombres el saber político, ya que, dice Platón, los centinelas de Zeus eran terribles. De manera tácita, Platón ya adelanta un aspecto fundamental del mito, el cual tiene que ver con los problemas que pueden surgir si un animal puede pensar y transformar la naturaleza gracias a la técnica, pero no tiene un saber político. En el mito, los hombres, tras los regalos prometeicos, empiezan a pelear descarnadamente entre sí, sin arte bélico alguno, pues no tienen arte político. Qué interesante. Cada vez que inician la edificación de las ciudades, empieza la guerra, lo cual hace que Zeus se apiade de estos ante su inminente desaparición y así les otorgue otros dos dones o virtudes políticas, el sentido de justicia y el sentido moral.
indispensables para forjar cualquier tipo de sociedad. Bueno, hasta aquí el mito. La imagen que se forma ante nosotros es la del hombre como aquel animal carente de cualidades naturales que le permitan adaptarse a su entorno de manera correcta, por lo cual su supervivencia y distinción depende esencialmente de su inteligencia y su capacidad técnica, las cuales se suman a su capacidad de pensar y actuar en términos morales y justos. Como bien señala Álvarez, esto ya nos muestra aquel carácter de indeterminación que los griegos asignaban al hombre. Y esta idea de indeterminación del hombre será una noción que acompañará las reflexiones sobre el ser humano en Occidente hasta hoy, pues la capacidad progresiva de la transformación técnica de la naturaleza y la potencialidad del pensamiento abre un espacio a lo posible, que cada cultura occidental ha intentado delimitar con mayor o menor éxito. Así, para algunos pensadores como Aristóteles, el límite positivo es alcanzar la virtud, mientras que para muchos otros pensadores religiosos el límite ansiado será acercarse a la unidad profunda con Dios. Otros más, como Nietzsche, dirán que el pensamiento entendido en estos términos provoca una suerte de oscurecimiento que alejan al hombre de su verdadera grandeza. Marx, por su parte, argumentará que tales capacidades puestas al servicio de intereses particulares de clase conllevan, paradigmáticamente, a la destrucción salvaje del trabajador y de la naturaleza. Racionalidad y capacidad técnica se convierten así en dos aspectos fundantes de la naturaleza humana, la cual, aunque parezca redundante, ya no se puede entender sin la propia actuación del conocimiento racional y sin la transformación técnica de la naturaleza. En otras palabras, el propio ser humano no puede entender su accionar en el mundo sin ejercitar precisamente aquello que lo define. ¿Esto nos convierte en nuestros límites? Me pregunto. Bueno, los antiguos griegos no pensaban en este sentido, pues para ellos los rasgos característicos del ser humano eran más bien un punto de partida y no una barrera infranqueable. Sin embargo, la reflexión sobre la potencialidad sí hizo a los griegos reflexionar sobre el camino que ha de seguir el ser humano. La siguiente diapositiva, por favor, que es precisamente sobre la indeterminación. Aquí tienen una pintura de Edipo y la Esfinge, y acá Edipo y su hija Antígona, ¿no? El primero es de Jean-Auguste Dominique y el otro es de un pintor polaco llamado Brodowski. Bueno, qué imagen más interesante para entender el destino y su absoluta pervivencia que el mito de Edipo Rey. Además de estas cualidades divinas primeras, el hombre es caracterizado como aquel ser que, por su indeterminación, está siempre al borde de desaparecer, de perderse, de su extravío, pero no ya por los peligros que la naturaleza salvaje le opone, sino por su propia naturaleza. Es decir, aquellas cualidades divinas devienen en perdición si no se acompasan con las cualidades morales y el sentido de justicia, también divinas, pero que llegan más tarde en aquella historia mítica. En este sentido, estos últimos dones son, según los griegos, un salvavidas existencial y por ello son universales. Por esto es que la imagen del hombre como un ser atado radicalmente a un destino aparece ante nuestros ojos con tanta claridad en los mitos griegos. París, Héctor, Hércules, Aquiles, Edipo, los argonautas, todos son presas al mismo tiempo de la indeterminación y de la radical presencia de un destino ineludible. El rasgo fundamental para comprender bien esta imagen es que el destino no es un estado o circunstancia sobrenatural, sino un asunto natural, pues es una auténtica ley cósmica, así como el movimiento de las olas y la errancia de los cuerpos celestes. El destino, a la manera de la sabiduría y la capacidad técnica, forma parte de la naturaleza de los hombres y, por supuesto, estos no pueden escapar de él. No obstante, y aquí está el quid del asunto, el ser humano, ejemplificado en el héroe, siempre pretende inútilmente escapar a su destino en un combate imposible de ser ganado. Tanto Aquiles como Edipo están atados a su finalidad, aunque intenten evitarla a toda costa, siendo precisamente ese intento de evasión lo que provoca en última instancia el cumplimiento de su condena. Por lo tanto, se puede decir que el hombre es aquel ser sometido a la ley cósmica del destino y que, sin embargo, su naturaleza se encuentra en perpetua tensión con esta dependencia que pretende inútilmente superar. Para los antiguos griegos era imposible dar tal paso extra, pues eso implicaría pensar en un mortal que se encontrara por fuera del cosmos y por ende en un ser que desequilibra lo que no se puede caotizar. En otras palabras, es imposible trascender la naturaleza porque no existe nada fuera de la naturaleza.
Serán otras culturas occidentales posteriores las que verán en la naturaleza del destino un factor que puede ser trascendido y con ello la trascendencia de la terrenalidad y de la vida mundana. Tal es el caso del pensamiento cristiano, el cual argumenta que el mismo destino es la trascendencia, siempre y cuando se ha llevado de manera recta, actuando según los preceptos divinos. Véase al respecto la magnífica obra de Agustín de Hipona. A su manera, la cultura europea moderna también ha pretendido la trascendencia de la naturaleza, ya sea mediante la elevación del espíritu a una autocomprensión absoluta de sí mismo, en el que no desaparece la naturaleza, aunque sí se la ve como un momento del espíritu alienado, Hegel. Mediante la ideación político-cientificista de un futuro en el que la naturaleza es superada gracias a la modificación genética del ser humano, ingeniería genética, ingeniería social, transhumanismo, o cuando se argumenta que la experiencia absoluta del yo complica la afirmación de un mundo material exterior, Berkeley. No obstante, también hay que decir que existe una tradición intelectual occidental que se niega a pensar en una trascendencia absoluta a la que podría llegar el ser humano en relación con la naturaleza. Tal es el caso de los materialistas dieciochescos y del naturalismo, del marxismo en general, y una gran cantidad de posiciones filosóficas actuales que ven en la naturaleza una afirmación de la indivisibilidad del ser humano con su medio, aunque, urge decir, no lo ven en un sentido religioso, como lo hacían los antiguos griegos, sino más bien de forma materialista. Vamos con la tercera, es la de Son Politicón. Ahí tienen la pintura de Jacques-Louis David, el rey Leonidas en las Termópilas, y tomo adrede la imagen de la guerra precisamente como una forma de la política, o como la política tal vez en su máxima forma. Para los griegos, para los antiguos griegos, esta indeterminación de la naturaleza es una ley universal a la que se suman las leyes autoimpuestas por los propios hombres. Y es por esto mismo que esta imagen se debe entender junto con la célebre ideación griega del hombre como un animal político, son politicón, la cual ha quedado marcada célebremente en los textos de Platón y Aristóteles. Según Aristóteles, el ser humano es, por naturaleza, un animal político. Cierro cita. Según Aristóteles, esto existe porque el hombre, al ser un animal gregario y racional, discurre y se organiza políticamente de acuerdo con las necesidades concretas de la población en la que vive. Además, no se puede olvidar que esta imagen está ligada profundamente al mito de Prometeo y Epimeteo, en el que Zeus se compadece, y bueno, ya hablamos un poco de eso. Para comprender correctamente esta imagen hay que tomar en cuenta que para los antiguos griegos no todas las leyes son iguales. Existen las leyes naturales, las que se imponen por la fuerza a los mortales por parte del cosmos, y las leyes normativas, aquellas que los hombres se imponen a sí mismos gracias a los dones de la justicia y la moral. Pues bien, el hombre vendría a ser el único animal que formula un nuevo orden gracias a su inteligencia moral y sentido de justicia. De ahí que muchas personas afirmen que la naturaleza del ser humano es la cultura. Esto no quiere decir que la política es un artificio, sino que debe entenderse en sí misma como el producto social coherente de la naturaleza humana, el cual le permite al ántropos vivir virtuosamente entre sus pares. De ahí que el estudio de la política haya sido tan importante para los antiguos griegos, es decir, como un requerimiento indispensable o necesario para la correcta vida. Esta forma de entender la política, a saber, como una cualidad natural del ser humano, se puede observar a lo largo del pensamiento occidental, sin mencionar el extenso legado de las reflexiones de los antiguos romanos sobre la política como un arte que proviene de la actuación vivencial de los humanos, Marco Aurelio, Séneca. Cabe mencionar las reflexiones que ya mencioné un poco, bueno, pero la repito, de Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino, sobre la forma en que Dios impregna al hombre de las capacidades políticas necesarias para organizarse socialmente según la jerarquía divina. También toda la reflexión filosófico-política moderna, de Hobbes en adelante, que ve en la política la manera mediante la cual el hombre puede atenuar las otras cualidades negativas de su propia naturaleza. De igual manera, no es posible pensar en la Ilustración y en algunos de sus hijos, piénsese en el liberalismo y el socialismo, como posturas que asumen la natural tendencia humana a organizarse políticamente y además que pueden desarrollar tal cualidad mediante el uso de la razón para así conquistar modos más adecuados de convivencia. Incluso Nietzsche, el gran enemigo de la modernidad, asume que hay una natural forma de organizarse políticamente entre los hombres, los fuertes por encima de los débiles, pese a que esa organización que se acompasa con la naturaleza humana se haya destruido gracias a la rebelión de los débiles.
Tal vez unas pocas excepciones puedan mencionarse en este aspecto, resaltando el caso de Diógenes, el cínico, el perro, para quien la naturaleza humana se ve oprimida por los intentos artificiosos de dominarlo. Pero bueno, tales ejemplos son muy escasos en la historia de la filosofía occidental. Vamos con la última diapositiva, gracias. Y es esta imagen de la raza de los mortales. Me van a disculpar que repita al artista, pero no podía no poner a la muerte de Sócrates, del mismo actor que pintó a Leonidas, ¿no? Jacques-Louis David. Bueno, quisiera destacar una imagen más que ha tenido una gran repercusión hasta nuestros días, y es esta de los hombres, entendido como la raza de los mortales, frase que repetían los griegos, ¿no? Esto evidentemente tiene que ver con lo anteriormente expuesto, es decir, con la deriva a la que está sometido este ser, aunque sería ingenuo pensar que esta indeterminación es absoluta, pues más bien este destino es también un camino hacia la muerte. Obviamente esto no quiere decir que los antiguos griegos pensaran que solo los hombres muriesen, sino más bien que gracias a su inteligencia y sabiduría, solo ellos son conscientes de su finitud. Esto de manera inmediata los dispone especialmente ante este destino de una manera íntima. Al saber que tienen que morir, toda su vida adquiere un sentido distinto al del resto de los animales. La naturaleza de esta manera es vista como el marco en el que el ser humano viene a vivir y morir reflexivamente, y esta reflexión provoca en sí mismo un cuestionamiento que adquiere las más altas dimensiones. En la Apología de Sócrates, Platón llega a afirmar que la filosofía no es otra cosa que una reflexión sobre la muerte. De ahí que en sus textos lance a la historia del pensamiento aquella célebre máxima que recorrerá la pluma de cientos de pensadores durante miles de años: meditatio mortis. Cicerón hablará de commentatio mortis. Spinoza nos dirá, en contra de esta imagen, que el hombre que piensa profundamente en realidad piensa en la vida antes que en la muerte. Schopenhauer afirmará románticamente que estas reflexiones sobre la muerte son lo que inspira a los grandes filósofos a pensar, el genio inspirador. Heidegger en Ser y Tiempo denominará al hombre como el ser para la muerte, pero bueno, la lista podría seguir. Por ahora volvamos a los antiguos griegos. Para ellos esta idea es muy poderosa porque, como argumenta a su manera Platón y Aristóteles, la muerte no solo define una característica de la raza de los hombres en su conjunto, sino también en cada uno de estos. Cuando muere un hermano o una abuela, no muere toda la especie. Esto quiere decir que la muerte nos dispone en su enfrentamiento ante la finitud de manera individualizada. Y por ello es que Platón argumenta que toda filosofía es una meditación sobre aquel destino. De ahí que la muerte nos obligue a pensar en el sentido de la vida, su valía, su posible divinidad. Pertenecer a la raza de los mortales implica pertenecer a la raza de los que piensan en la finitud de su propia existencia. Ahí está la responsabilidad. Y por ello es que es una imagen de tipo antropológica que atraviesa los siglos. En resumen, ya para terminar, el hombre es para los antiguos griegos, entre otras cosas, un animal indeterminado que adquiere dirección gracias al desarrollo de ciertas cualidades divinas, que se desarrolla a su vez precisamente en tanto y en cuanto comprende y transforma la naturaleza, pero siempre bajo ciertas premisas morales y con un sentido de justicia, los dones políticos. Además, al adquirir conciencia de su condición como ser político, técnicamente apto para transformar la naturaleza inmortal, es un ser que no puede dejar de reflexionar sobre sí mismo y en concordancia con sus límites. Es en este sentido un ser liminar y en desarrollo de sus cualidades intrínsecas. Es decir, que la relación entre la cultura y la naturaleza que plantea este pueblo en la historia no es una del tipo contradictoria, sino consecuente. Esto podríamos discutir luego. El hombre nace de la naturaleza y en ella se desarrolla, aunque de manera singular, pues adquiere cualidades superiores o divinas que, no se debe olvidar, no pertenecen a un extramundo o supernaturaleza, sino que existen en el mundo terrenal. Fíjense que dioses inmortales coexisten en el mismo universo, a veces de manera muy íntima. Esta forma de ver la realidad del antropos en relación con la naturaleza se mantuvo más o menos estable durante la hegemonía del Imperio Romano y una buena parte de la Edad Media, es decir, como una unidad indivisible entre la naturaleza, el mundo de los hombres y las fuerzas divinas. Es más bien durante la modernidad cuando muchos pensadores intentarán escindir esta unidad como consecuencia del desarrollo técnico-industrial, de la reacción a la opresión institucional de una gran parte de los poderes religiosos y monárquicos, así como por el intento de explicar racionalmente el cosmos sin la intervención divina. Pero bueno, eso ya es materia para otro asunto.
Lo que sí cabe decir es que pese a esta decisión hay una suerte de continuidad ideológico-intelectual entre muchas de las ideas que yo he presentado con el pensamiento occidental actual. La fundamentación política de las relaciones sociales, la reflexión inminente sobre la mortalidad y más. Eso sí, a riesgo de sonar excesivamente historicista, hay que decir que estas líneas de pensamiento, si bien se mantienen constantes, varían dependiendo de la época, obviamente. Por lo pronto, podemos decir, tras este boceto antropológico, filosófico e histórico, que el ser humano siempre fue visto en Occidente como un personaje central en la historia del mundo. Bien podría decirse que esta actuación es vista de diferentes maneras, ya sea como un actor atado a las fuerzas divinas y por ende protagonistas, o como un actor que se deslinda de tales fuerzas por considerarlas opresoras o innecesarias. Y en mi opinión, como ser humano, es muy complicado, por no decir imposible, separarse de esta idea del ser humano como protagonista, pese a los cada vez más claros intentos por descentrar al ser humano de la historia. Aún no reparamos como especie en las consecuencias existenciales que tales propósitos conllevan, pero ya empezamos a sentirlas cuando observamos un mundo que cree ser hipermoderno por alejarse de la humanidad y que por ende la razón, la sociabilidad y demás características humanas deben ser desechadas para avanzar en la historia del capitalismo. Bueno, muchas gracias.